Bien, estaba dándoles acceso a sus compañeros, pero creo que ya son todos. Pues les agradezco que hayan llegado a mi sesión. Les comentaba en el mensaje que les publiqué, en donde les hacía la invitación nuevamente, que debido pues obviamente a problemas, les comenté de electricidad, que se fue en toda pues en toda la colonia, entonces ya no me pude conectar y no había modo pues también de informarles porque también el internet no lo tenía. Pero bueno, lo bueno es que hoy pudieron, solamente por esta ocasión les decía, solo será en martes, porque ya habíamos acordado que nos íbamos a ver los días lunes a las 9 de la noche. Pero bueno, bienvenidas. Vamos a darle inicio a nuestra sesión. Déjenme presentarles el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí está. Les digo, esta es la sesión que corresponde a la segunda semana de aprendizaje. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y el grupo que me corresponde es el grupo 037. Este es el orden del día. Con esto vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos primero a comenzar con la bienvenida a la semana 2 de aprendizaje. Después les platicaré cuál es el propósito de esta sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a la semana 2. Les voy a hacer algunas recomendaciones en cuanto al foro aprendiendo, que he estado notando que quizá hay algunos pequeños detalles. Les voy a comentar cómo pueden trabajar con PowerPoint, sobre todo en esta semana que necesitamos trabajar más con esta aplicación, con con este programa. Y de manera muy general les daré algunas sugerencias de acuerdo a lo que también he estado viendo en sus trabajos, en sus actividades, en sus participaciones. Y finalmente tendremos el espacio para las dudas y los comentarios que pudieran ustedes tener. Acuérdense que en la parte del chat pueden ir también escribiendo sus dudas, sus comentarios, pueden levantar su mano si es que tienen alguna idea que quieran compartir o alguna pregunta, la pueden ir compartiendo, la pueden ir alzando, les decía, la mano también para participar y para que le vayamos dando respuestas, sobre todo conforme vayamos revisando. ¿Ok? Pues bueno, es el propósito de la unidad, es que ustedes comprendan, perdón, la visión del mundo que plantean los textos literarios. Obviamente, de acuerdo a los textos, vemos, quizá podemos darnos cuenta de cómo es el mundo de acuerdo al enfoque quizá de Mary Shelley, o quizá cómo es el enfoque del mundo, como lo comprende Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, por eso es que vamos a estar revisando diferentes textos literarios, vamos a también a entender que existen y existieron diferentes formas de percibir la misma realidad. Ustedes también se van a dar cuenta por medio de todo lo que van a ver, de todo lo que van a leer, cómo es la realidad de acuerdo a los diferentes autores, pero obviamente no por ser diferentes van a ser mejores o peores. Acá no hay mejores ni peores. Aquí todos forman parte pues, de la literatura y nos van a enseñar a nosotros también. El propósito de la sesión es brindarles a ustedes la orientación sobre actividades a realizar de manera que puedan cumplir con lo solicitado y obviamente de acuerdo a la rúbrica y así desarrollar sobre todo los aprendizajes propuestos. Esta es la primera actividad, la actividad integradora número 3. Se titula Textos y Mundos Posibles. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero hay que leer la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Van a descargar toda la obra completa, sin embargo, solamente nos vamos a enfocar en los capítulos 4 y 5 que corresponden al volumen 1. En este momento nos vamos a enfocar solamente a estos. Si ustedes tienen más tiempo y quieren leer todos los capítulos, adelante, es obviamente lo mejor. Van a identificar, mientras ustedes van leyendo, mientras ustedes van checando la breve reseña, van a identificar cuáles son las emociones o qué sentimientos, qué pensamientos despiertan en ustedes mientras van leyendo toda esta historia de Frankenstein. Después, ya que anotaron, sobre todo vayan anotando esta parte de los sentimientos, emociones que van ustedes identificando ustedes mismos. Después van a continuar con la lectura de la debutante de Leonora Carrington. De igual manera van a anotar emociones, sentimientos, pensamientos que les va dejando la lectura, porque esto lo vamos a usar en la presentación que les voy a comentar. Vamos a trabajar con una presentación de PowerPoint o bien pueden ser diapositivas de Google para que puedan empezar a trabajar
pues bueno, tienen que hacer, tienen que ocupar estos dos programas. Y después, bueno, acá les puse en la parte de abajo que tiene que ser muy creativo. Yo, por ejemplo, les estoy compartiendo del lado izquierdo las portadas de los libros, de las obras que van ustedes a leer. Pueden realizar ustedes, obviamente, algo similar. En la parte de las emociones, tienen que ir identificando también y representando sobre todo con imágenes. Tiene que ser muy creativo, tiene que ser también una actividad que refleje obviamente lo que se está solicitando, no tiene que ser breve y por eso les voy a platicar cómo deben de organizarla. Son 11 diapositivas. Aquí solamente se les pide que sean 11, perdón, y en la portada pueden hacer algo similar a lo que yo les estaba presentando hace un momento, donde están las portadas de los libros, pueden ustedes ocupar obviamente una más, una diferente, tiene que llevar sus nombres, obviamente su nombre completo, el nombre de la actividad, la fecha de entrega. Y en la segunda diapositiva van a anotar cuál es la primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Obviamente, si son diferentes emociones, sentimientos, vayan anotándolos, vayan colocando sobre todo, vayan colocando con imagen. Si pueden hacer la descripción sería mucho mejor, una breve descripción. Si, por ejemplo, les provocó asombro, entonces me sentí asombrada por esto y esto y esto. Algo también no muy extenso, algo breve, pero sí vayan explicando esas emociones y sentimientos. Después, en la diapositiva número 3 van a hablar de Mary Shelley y su contexto. En esta parte, quizá, cómo fue que creó Mary Shelley, quién es Mary Shelley, cómo creó la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo, etcétera, etcétera. Algo que solamente va en la diapositiva número 3, no abarquen otras, solamente en la 3. Si es mucha la información que tienen, traten entonces de resumirla, solamente de colocar los elementos importantes de esta parte del contexto de Mary Shelley. Después, en la diapositiva número 4, van a colocar Frankenstein, una obra perteneciente van a identificar cuál es el movimiento literario al que corresponde y van a colocar movimiento literario que corresponde es este y van a identificar también dos frases que se relacionen con el movimiento literario y que estén dentro de la obra de Frankenstein. En diapositiva número 5 van a comentar cómo es Frankenstein y cómo es más bien la obra de Frankenstein y cómo se le da sentido a la vida. Ya trabajamos primero con esta obra de Mary Shelley, ahora nos pasamos con la obra de Leonora Carrington, de la debutante. Vamos a comenzar igual, diapositiva número 6 con las impresiones, igual imágenes que representen las impresiones, indicamos nosotros las impresiones que nos están dejando y una breve explicación. En la diapositiva número 7 vamos a hablar acerca de Leonora Carrington y su contexto. De igual manera, en el momento en que ella crea su obra, la debutante, tiene que ver también, de hecho son muy jóvenes las dos cuando crean sus obras estas que estamos revisando, entonces también es muy importante eso, identifiquen elementos, identifiquen la parte del contexto, qué es lo que a ellas las llevó a crear la debutante y el caso de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. De igual manera, van a colocar la debutante una obra perteneciente al, igual, movimiento literario al que corresponde y sobre todo las dos frases que tienen que ver, que se relacionan con el movimiento y que se encuentran dentro de la obra de la debutante. Porque ustedes pueden encontrar diferentes frases que se relacionan con los movimientos literarios que ustedes están mencionando, pero no están dentro de la obra. Estas tienen que ser identificadas dentro de la obra para que las vayan anotando en la parte de la diapositiva número 8. Y después ya tenemos la diapositiva número 9, vamos a hablar acerca de la debutante y el sentido de la vida, cómo es que Leonora Carrington le da sentido a la vida, cómo es que ella percibe el sentido de la vida también en esta obra. Diapositiva número 10, yo les sugiero que la dividan, que de un lado escriban la ficción, cómo es que se trabaja la ficción en Frankenstein y en la debutante, lo van a platicar, y del otro lado de la diapositiva, los mundos posibles también, dentro de la obra de Frankenstein y de la debutante. Tienen que venir de los dos explicados la ficción, cómo es que se maneja y cómo se manejan también los mundos posibles.
Ya una vez que terminaron esto, en la diapositiva número 11 van a colocar todas las fuentes de consulta. Obviamente son las obras que ustedes ahorita están leyendo, más aparte quizás es que buscaron acerca de la biografía de Leonora Carrington o de Mary Shelley, y sobre eso platicaron en la diapositiva 3 y 7 sobre el contexto, ahí lo van colocando. No es necesario ahorita emplear, por ejemplo, cómo citar mediante APA, no es necesario. Con que coloquen el nombre de la fuente que consultaron y el link en donde se puede consultar esa fuente, con eso será suficiente. Entonces, ya tenemos estas 11 diapositivas. Vamos a guardar las diapositivas. Primero yo les sugiero que chequen, obviamente como le van a poner imágenes, le van a agregar una portada agradable, colores, etcétera. Yo les sugiero que primero chequen si es que no está muy pesado el archivo. Solamente ya que lo tienen obviamente guardado dentro de sus dispositivos, o en sus computadoras, chequen si solito, como suben todas las actividades a plataforma, se puede subir sin ningún problema. Quizá no está muy pesado y no es necesario entonces subirlo a la nube. Si es así, entonces lo suben normalmente como han subido sus anteriores actividades y ya. Si es que está muy pesado, entonces sí hay que guardarlo en la nube y generar el enlace para que yo lo pueda revisar. Obviamente me comparten el enlace para que lo revise, chequen también que tengan los permisos, que sea un documento que se pueda compartir, que también yo lo pueda revisar, que no sea como un contenido privado, para que lo pueda revisar y les pueda asignar obviamente una calificación. Bueno, esto es en relación a la actividad integradora número 3. A la 4, la actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad. Vamos a descargar el documento. Ahí sí hay un documento que descargar. Se titula Literatura y Pluriculturalidad. Vamos a escuchar primero el poema de Netzahualcóyotl, Canto de Primavera, en náhuatl y en español. Vamos a buscar también vamos a realizar más bien una búsqueda en internet donde vamos a localizar textos y fragmentos literarios escritos a partir de 1900. Traten de buscar alguno que les sea más de su agrado porque sobre eso van a grabar un audio. En ese audio van a leer el texto que ustedes han seleccionado en español. Obviamente les pueden aparecer diferentes lenguas, pero yo les sugiero que solamente lo busquen en español porque a menos que ustedes lo hablen, pues si no se les va a complicar. Entonces, mejor nada más en español, 1 minuto como máximo en donde ustedes van a grabar este audio y después, ya que lo tengan, obviamente comparten el link, van a revisar también el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Ya una vez que lo revisaron, van a buscar en internet una muestra de la lírica mexicana. Yo les comentaba en el foro Aprendiendo que esta parte de la muestra de la lírica mexicana la pueden vincular con la parte de la actividad del foro Aprendiendo. Si ustedes, por ejemplo, se enfocan en la muestra de la lírica mexicana, puede ser algún poema, alguna canción, algún son que represente quizás su región. Yo, por ejemplo, soy de Puebla y entonces si buscara yo algo de Puebla, podría buscar alguna canción quizá de Puebla, y esto lo voy a compartir en la parte de la muestra de la lírica mexicana. Pero también lo puedo retomar y platicar dentro del foro Aprendiendo, porque ya en el foro Aprendiendo, aparte de compartirlo, tenemos que platicarlo, tenemos que comentarlo, qué es lo que representa, quizá como el contexto también de esta muestra de la lírica mexicana. Entonces, por eso decía, si ustedes hacen esta investigación, la pueden ocupar también dentro del foro y ya entonces están haciendo, obviamente, una investigación enfocada en sus regiones, en sus estados, para que también conozcamos esta parte de la pluriculturalidad que se maneja dentro del grupo. Ya una vez que tienen esto, les decía, comparten su enlace y hay que contestar a las preguntas de reflexión que vienen en la última parte de la actividad que descargaron de la plataforma. Bien, esta es la número 4. Hasta acá, Julia, Mónica, Jimena, ¿tienen alguna duda? Sí, maestra, el audio se sube también en Drive para sacar el link. Exactamente. Sí, exacto. Lo tienes que subir al Drive para que entonces nada más copies el link dentro de la actividad, lo pegas y ya yo así de esa manera puedo checar tu audio. Ok, gracias. No, ¿de qué? También para las letras de PowerPoint, ¿tiene algún número? Ya ve que normalmente, bueno, pues tengo asesores que han pedido de Arial 12, título Arial 14.
No sé usted cómo nos vaya a decir. Sí, de hecho, de acuerdo a las reglas de etiqueta, la tipografía que se debe de emplear es Arial en 12 puntos. Sin embargo, también chequen dentro de sus presentaciones, porque muchas veces la presentación ya viene como en automático, por default, ya viene la mayúscula. Entonces traten de que no sean mayúsculas, porque acuérdense que de acuerdo también a reglas de etiqueta, si lo escriben con mayúsculas, es como si gritaran. Entonces, traten de que sea así como yo se lo estoy presentando acá en la diapositiva, que están mayúsculas al inicio o después del punto, pero no mayúsculas en toda la parte de la redacción. Entonces, sí les pido que sí se enfoquen más en Arial de 12 puntos, que sean minúsculas y mayúsculas, no todo mayúsculas, sobre todo los colores que vayan a emplear, que sean colores agradables, que sí permitan que uno lea lo que ustedes están compartiendo, porque también a veces eligen ciertas presentaciones y tienen colores muy, muy fuertes. Entonces también chequen quizá en letra, color de la letra que sea agradable, que permita que yo lo revise, que lo lea obviamente, para que les pueda asignar una calificación. ¿Ok? Muchas gracias, asesora Wendy. ¿De qué? Para servirte. Mira, entonces les platico. Las recomendaciones del foro Aprendiendo es lo que yo les estaba diciendo hace un momentito. Vamos a compartir sobre todo, vamos a analizar si dentro de su familia hay alguna persona que hable alguna lengua indígena. Si la hay que comentar que lengua indígena es la que domina y sobre todo, pues cómo es que esta persona la adquirió esta lengua, quizás sí fue como que entre la familia se lo platicaron, los fueron enseñando, o si fueron a alguna escuela. Muchos han comentado que a veces cuando van a algunas escuelas en donde les enseñan el himno en alguna lengua indígena, estuvieron como interesados, aprendieron un poco, igual. Ustedes pueden compartir esto. Si no aplica, tienen otra opción. Pueden entonces comentar algún cuento, alguna leyenda, algún refrán, alguna copla, que es lo que les mencionaba de la lírica mexicana, que pueden ustedes platicar de su región. Y entonces vinculamos la actividad 4 con esta parte del foro que les mencionaba. Y ya, aparte de lo que lo van a compartir, pues platíquenos un poquito más para que obviamente todos vayamos conociendo cómo son sus regiones, cómo son sus estados, cómo son los lugares donde ustedes viven. También los invito a que lean las participaciones de sus demás compañeros para conocer lo variado que es su grupo, también para conocer obviamente pues todo nuestro país, ¿no? Van a reflexionar sobre todo en la importancia de la pluriculturalidad de nuestro país. Y la nota que les pongo abajo es lo que les acababa de comentar. Vinculamos actividades con esto y obviamente vamos aprendiendo de todos y pues de la importancia que nos está dejando la pluriculturalidad en nuestro país. Esta diapositiva que les comparto ahora es para que trabajen con PowerPoint, sobre todo para que sepan cómo es que los elementos más básicos que se les van a evaluar de acuerdo a la rúbrica. En sus presentaciones hay que incluir sobre todo una presentación, colocar un fondo adecuado, que es lo que platicaba yo con Mónica. Elegir un tema, el tema obviamente con el que van a presentar la diapositiva, que sea un tema con colores agradables, les decía. Si le quieren colocar transiciones, efectos, etcétera, pues obviamente ya depende de ustedes. Yo lo que más les sugiero es que se enfoquen a la parte de la redacción, que conteste de acuerdo a lo que se les está pidiendo en cada una de las diapositivas. Eso es mucho más importante. Ya si quisieran agregarle algo más, adelante, pero siempre enfóquense en que lo que se les está solicitando sí lo incluya. La nomenclatura adecuada para guardar el documento debe de ser con sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo y la abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. Ahora, verificar, les comentaba, si está muy pesado. Si pesa menos de 20 megas, entonces lo pueden subir como todas las actividades las han subido en la semana 1 y en sus anteriores módulos. Si no está, obviamente, en menos de 20 megas, entonces sí hay que subirlo a la nube, y en la parte de la derecha de su diapositiva les comparto cómo es que pueden subirlo a la nube. Hay diferentes tutoriales. Está la nube para compartir enlaces en Google Drive, la nube compartir enlaces en OneDrive, la nube compartir enlaces en Dropbox y la nube compartir enlaces en iCloud.
Cualquiera de estos les puede permitir a ustedes, que yo creo que ya tienen la práctica, pero si necesitaran, en la parte del foro aprendiendo, también se los voy a compartir para que puedan guiarse y para que puedan subir sus documentos a la nube. Lo más importante también es que ustedes verifiquen cuando están seleccionando el link, sobre todo obteniendo el link, les debe de aparecer la parte de los permisos. Entonces, ahí chequen que los permisos sean para las personas que tienen el link y lo puedan visualizar. Ok, si no, será solamente les decía como contenido privado y no voy a poder revisar y asignarles una calificación. Por eso, ya que tengan el link, lo copian y lo pegan quizá dentro de su navegador para que entonces vean si se abre o no abre ese link y si no, hagan las modificaciones pertinentes. Bien, pues finalmente, tenemos dos actividades formativas, literatura, realidad, ficción y contexto, y también literatura mexicana. Son actividades que nos van a ayudar a reforzar lo estudiado, sobre todo si las realizan, les van a dar como argumentos para que ustedes puedan trabajar sus actividades integradoras 3 y la número 4. Ahora, estas son mis sugerencias. Las participaciones en cuanto al foro, les he comentado, pues sí es muy lindo, es muy agradable que ustedes inicien sus mensajes felicitando a sus compañeros por haber llegado a semana 2, deseándoles una agradable semana, mucho éxito en sus estudios, etcétera. Está muy bien. Sin embargo, también hay que responder a lo que se nos está solicitando en cada una de las participaciones. En esta ocasión dice que hay que compartir, hablar acerca de la pluriculturalidad en nuestro país, entonces hay que buscar elementos que den respuesta sobre todo a nuestros argumentos. Si solamente se dedican a compartir sus buenas vibras, sus buenas intenciones, no están realizando una participación completa. Acuérdense que todas las participaciones en el foro aprendiendo, junto con la revisión de todos los recursos de la semana, más aparte las actividades formativas, todo esto se junta y al final en la participación individual automática se les asigna un 5%, dependiendo si lo realizaron, pues obviamente de manera adecuada. Entonces, por eso hay que hacer participaciones completas, verificar la ortografía. El mismo foro aprendiendo no te permite identificar que hay un error. Entonces, lo que pueden hacer, yo les sugiero es que en un archivo de Word empiecen a redactar su participación. Ya una vez que el mismo autocorrector de Word les checó si no había algún error, entonces ahora sí lo copian y lo pegan dentro del foro aprendiendo para que así estén seguros de que lo que están compartiendo se apegue a las reglas de la etiqueta. Otro punto que he visto dentro de sus actividades que están compartiendo es cuando tenemos que argumentar, cuando tenemos que dar nuestro punto de vista, su opinión, e inician su participación diciendo, pues yo creo, bueno, me parece, siento que esto. Acuérdense que les comentaba en la primera sesión que son muletillas que usamos cuando hablamos, pero cuando lo tenemos que redactar, yo les sugiero que ya una vez que lo escribieron, lo lean para editar, para ver cuáles son los elementos que no están claros, que están de más, y entonces quizá hacer un trabajo un poco más formal. Yo les decía también, les sugería algunas maneras en las que pueden empezar sus participaciones, si es que no les vienen a la mente algunas ideas. Bueno, yo aquí les comparto, puede ser desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado, y ya sobre eso empiezan a redactar todo lo demás que se les está solicitando, que compartan, ¿no? Sobre todo cuando les digo, tenemos estas preguntas de reflexión que vienen al final de la actividad, entonces ahí es donde tenemos que argumentar y podríamos comenzarlo de esta manera. En cuanto a plagio, sí ha habido algunos casos, también por eso es que me he atrasado un poco en la revisión y en la entrega de sus actividades, de sus calificaciones, sobre todo. Sí estoy un poco atrasada, pero ha sido por esto, porque ha habido algunos elementos que creo que no están muy claros. Acuérdense que si buscamos información en Internet y solamente nos limitamos a copiar y pegarlo, lo único que estamos haciendo es compartir las ideas de alguien más y sobre todo que no, lo estamos nosotros le estamos poniendo como si lo hubiéramos creado, porque le estamos poniendo nuestro nombre. Entonces, eso corresponde a un plagio. Puede ser plagio parcial, si es que solamente algunos elementos copiaron y pegaron, o plagio total, si es que toda la actividad fue
copiada y pegada de diferentes sitios o de un solo sitio, no importa. Acá yo lo único que los invito es a que reflexionen cuál es el objetivo por el cual ustedes están estudiando la prepa en línea. Quizá es por cuestiones para mejorar, ¿no? Yo siento que es en diferentes aspectos, puede ser en el aspecto económico, personal, solamente por el puro gusto de tener un certificado de bachillerato, porque quizá desean estudiar algo más. Solo manténganse sobre ese objetivo y sobre eso tomen decisiones. Si lo que quieren es de verdad terminar su bachillerato, todos los módulos dentro de prepa en línea, entonces trabajemos de manera honesta, de manera auténtica. Es mucho mejor las ideas que ustedes van a estar compartiendo a las ideas que a veces se encuentran en internet y solamente copian y pegan. No todo lo que está en internet está bien. Si ustedes buscan actividades integradoras número 3, actividades integradoras número 4, por ejemplo, van a encontrar diferentes, pero no porque están en internet significa que están bien. A veces están mal, son incorrectas. Si ustedes copian y pegan, obviamente están copiando una actividad que no fue creada pues de una manera como se solicitaba en las instrucciones. Entonces, lo mejor es que sean ustedes, les decía, auténticos, que compartan sus propias ideas, sus propios argumentos. Es mejor que tengan quizá, no tenían mucha idea y buscaron en internet, ok, bueno, ya tienen la idea, ahora ustedes platíquenla, trabajenla con sus propias oraciones, ¿no? Chequen todas las obras que tienen que leer, porque sobre eso es lo que se les está preguntando, no hay más. Mi invitación también es para que parafraseen, para que ya lo encontraron en internet y lo podemos crear, obviamente podemos crear un archivo nuevo si lo platicamos, como si lo platicaran a alguien más. Cuando ven una película, cuando ven alguna, no sé, leen algo en internet, si ustedes lo ven o lo leen y después se lo comentan a alguien más, ahí ya ustedes están de alguna manera parafraseando esta información porque lo están explicando con sus propias ideas. Entonces, solamente es eso, que trabajemos de una manera más original, que trabajemos sobre todo apegados también a los valores que tenemos y evitemos caer en plagio parcial o plagio total. Si no les da el tiempo, a veces suele suceder que no me dio el tiempo, pero entonces copio y pego para entregar la actividad. Prefiero entonces mejor que me soliciten una extensión de una actividad a que solamente por las prisas o por entregar, solo copiemos y peguemos. Mejor, obviamente también recuerden que las extensiones solo son una vez dentro de todo el módulo, pero podemos organizarnos, podemos entregar actividades siempre y cuando organicemos nuestras cuestiones personales o laborales y así podemos dedicar el tiempo para hacer las actividades también que corresponden a prepa en línea. ¿Ok? Y en cuanto a las actividades que tengo pendientes, el día de hoy ya espero terminar con todos esos pendientes que tengo. De antemano, pues yo les agradezco que me hayan comprendido todos los que me estuvieron escribiendo, que tenían dudas, pues sí, obviamente fue por eso les decía, por algunos casos de plagio que me tomaron más del tiempo que se necesitaba, pero es mejor que ustedes identifiquen cuáles son los elementos que hay que ir modificando para que así en las siguientes entregas ya no se presenten estos casos. ¿Ok? Bien, ahora otro punto también que quiero comentarles es actividades mejoradas para incrementar calificación y solamente si son actividades no aprobadas. Si ustedes, por ejemplo, no subieron adecuadamente un link o está incompleta la actividad o se equivocaron de archivo, pero está dentro de la semana, si yo se los califiqué, supongamos que la suben hoy y el día jueves se las estoy calificando, tienen todavía viernes, sábado y domingo para modificar y hacer una segunda entrega. Pero obviamente considerando los elementos que les estoy comentando que deben de ir mejorando. Si fue link, pues bueno, checar que el link ahora sí abra. El link sí es el correcto, ¿no? Si fue cuestión de que me equivoqué de archivo, bueno, pues subir el archivo que es adecuado. Solamente en actividades no acreditadas, sobre todo cuando no es reincidencia de, por ejemplo, de un plagio. Entonces, ahí sí puede ser dentro de la misma semana que ustedes están trabajando y el límite sería como el día domingo, que es cuando se cierra la actividad. Otro punto, guardar con la nomenclatura solicitada, sobre todo porque ahorita ya tienen, por ejemplo, cursados el módulo propedéutico, módulo 1, módulo 2.
módulo 3 y a veces suele suceder que se confunden y suben actividades que correspondían a otros módulos. Entonces yo solamente les sugiero que chequen cuál es la nomenclatura solicitada para que así los vayan guardando adecuadamente y los suban a plataforma sin ningún problema, porque a veces sucede esto, que se confunden y suben archivos de otros módulos. Recordar que los trabajos deben ser agradables a la vista, por eso hay que checar los colores que voy a emplear dentro de mi presentación, por ejemplo, en la presentación de PowerPoint, checar la tipografía que sea adecuada, que no sea pequeñita, que es una tipografía adecuada, les comentaba la sugerencia de las reglas de la etiqueta, que es Arial en 12 puntos, que sea, por ejemplo, en color negro, colores que se puedan leer si ustedes ocupan verdes, rosas, blancos, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces yo les sugiero que sean colores que permitan, sobre todo pues que, perdón, que se pueda leer. El tamaño de las imágenes también, que las imágenes sean adecuadas. Quizá a veces ocupan imágenes chiquititas y las hacen muy grandes y se ven borrosas, que sean imágenes de un tamaño que permita, que se permita ver, que sobre todo que las imágenes que vayan a emplear les sumen a ustedes puntos en lugar de restarlos porque no se entendía, porque quizá el tamaño de las imágenes era muy grande y tapó todo el contenido de la diapositiva. También hay que checar esto. El otro punto, pues responder a las preguntas planteadas. Por eso siempre se les solicita que ustedes argumenten, que no sean preguntas, que no sean respuestas, perdón, breves. Sean preguntas en donde ustedes respondan de una manera más analítica, que permita que se note que ustedes reflexionaron sobre lo que se estaba preguntando. Por eso a veces las extensiones en cada una de las actividades se indica para que ustedes se apeguen a esa extensión, quizá de 10 líneas, 5 líneas, dependiendo de cada una de las actividades. Y finalmente, revisar todos los recursos de la semana para que así ustedes les despejen sus dudas, sobre todo, por ejemplo, si están preguntando del movimiento literario, pues tengo que revisar los recursos, el recurso que se enfoca en movimiento literario para que ustedes puedan comprender cuáles son y puedan identificarlo dentro de las obras y así contestar lo que se está solicitando. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí. Yolitzin, Mónica, Jimena, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Yo no, maestra. Gracias. Niño, asesora, todo claro. Gracias, Jimena. Gracias, Mónica. Yolitzin. Ok, dice que todo claro. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, nada más les comento. Si más adelante van realizando sus actividades, les surgen dudas conforme las van trabajando, estos son los medios por los que me pueden contactar para que los pueda orientar. Mi correo electrónico, wendyluke81@hotmail.com. El foro de novedades, que es donde siempre les comparto todos los avisos, todas pues las actividades que ustedes tienen que realizar como recordatorios. También pueden dar réplica ahí. En el foro Aprendiendo, que es lo que estamos comentando ahora, que estamos hablando de la pluriculturalidad, pero también es un foro donde podemos compartir preguntas, dudas, comentarios, que entre todos de manera, pues ahora sí que como trabajo en equipo podemos apoyarnos y dar respuesta a estos cuestionamientos. Y finalmente, ya de manera más personal, pueden ustedes hacerme llegar sus dudas por medio del mensajero para que yo les pueda ir dando respuesta. Y sobre todo, pues aclarándolas y guiándolas sobre lo que se necesita que ustedes lo requieran. ¿Ok? Bien. Pues si ya no hay ninguna otra pregunta, si ya no hay dudas, si ustedes hasta el momento todo está muy claro, pues yo les agradezco el tiempo, les agradezco que hayan llegado a mi sesión. Les decía solamente por esta ocasión y por lo que les comentaba al inicio de la transmisión, solamente es que se realizó el día martes, pero los días lunes, como lo habíamos comentado, los días lunes a las 9 de la noche, les estaré compartiendo previamente el domingo el link para que ustedes puedan llegar
y el día lunes nos podamos ver a las 9 de la noche y tener nuestras siguientes sesiones síncronas. Así en toda la semana para trabajar en ellas y sobre todo para que pues también lo puedan entregar dentro de los tiempos. ¿Ok? Pues bueno, yo les agradezco Yolitzin, Mónica y Jimena su participación y sobre todo su asistencia. Cualquier duda, pues estamos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Cuídense mucho. Estamos en Buenas contacto. noches, asesora. Buenas noches, compañeras. Buenas noches.